hoy quiero que vayamos, hermanos, a Lucas capítulo 18. Vamos a leer ahí un versículo. Lucas 18, versículo 8. Y dice así lo que Cristo dijo: os digo que pronto les hará justicia. No obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Vamos a orar. Señor, muchas gracias porque tu palabra es viva, es eficaz, es como una espada cortante que alcanza hasta lo más profundo de nuestro ser. Gracias porque esa palabra nunca se equivoca, nunca deja de cumplirse. Y gracias, Señor, porque tú nos enseñas y nos vas a seguir enseñando cuán importante es que hagamos caso a tu palabra, para que en nuestras vidas la fe en ti crezca, abunde, sea fuerte, y podamos entonces dar la respuesta a tu pregunta en cuanto a nosotros respecta. Que podamos decirte a nivel personal, podamos contestarte personalmente a la pregunta que tú nos haces. Te lo pedimos, Señor, en tu nombre, tú que estás a la diestra del Padre, intercediendo por aquellos que hemos creído en ti. En este momento, Señor, te ruego que tu Espíritu venga sobre nosotros y toque cada una de nuestras vidas, para que nuestros corazones sean sensibles a tu palabra. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre, por darnos a tu Hijo. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres el que nos mueves a creer en Dios, a Dios, en Cristo, a Cristo y sus palabras. Gracias, Señor. Amén. El marco de esta conclusión del Señor, si lo recordamos todos, tiene que ver con una parábola, la parábola del juez injusto y de aquella viuda que daba tantos viajes, buscaba tanto que este hombre resolviera su problema. Este hombre no le hacía caso, dice la palabra, porque era un juez injusto, un juez que no le importaba, según su propia declaración: no me importan los hombres, no me importa Dios. Por lo tanto, no hacía justicia, era un juez injusto. Y Cristo toma eso para darnos el ejemplo de aquella mujer que iba continuamente en su necesidad, su gran necesidad, a buscar que este juez hiciera justicia. Cristo termina diciendo: bueno, si un hombre injusto, porque se cansó de oír tanto el clamor de esta viuda, respondió, ¿cuánto más vuestro Padre, que es Dios justo, que escucha la oración de sus hijos, que quiere que nosotros le hablemos y quiere mostrarnos su poder, cuánto más nos responderá Él a aquellos? Y el Señor hace esta aclaración. Dice, estoy ahora en el versículo 7, y no hará Dios justicia a sus, ¿pueden leer lo que dice esa palabra? Y ahora dice, ¿cuál es la condición? Que claman a Él día y noche. ¿Se tardará mucho en responderles? Y la respuesta es no. Pero es justamente en ese marco que Cristo entonces inserta esta declaración. Y lo vuelvo a leer. A partir de la parte B del versículo: no obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Hay dos partes en esta declaración. Una parte es una declaración afirmativa. Dice, no puede ser refutada, y les voy a dar 3 razones por qué esa primera parte no puede ser refutada. En primer lugar, porque es Jesús quien está diciendo que Él vendrá. Pero usa una frase clave que para el pueblo de Israel era completamente conocida. Y es que dice, cuando el Hijo del Hombre venga. Y está refiriéndose a una visión
que el Señor, el Dios eterno, le dio al profeta Daniel. Ustedes la pueden leer en el capítulo 7 de Daniel, donde dice que Dios le muestra una visión y al final, le muestra que todos los imperios del mundo caerán un día y que la gestión política o geopolítica del hombre llegará a su fin en ese momento, cuando el Hijo del Hombre venga en las nubes. Dice Jesús en esta declaración, claramente, el Hijo del Hombre, cuando venga, ¿a quién se refería? Se está refiriendo a ese momento, cuando Él vendrá a la tierra a establecer su reino. Cuando Él venga a quitar todo lo podrido, lo malo, lo dañado que nosotros estamos viviendo y que muchos de nosotros somos gestores de eso, colaboradores con ese malestar. El Señor está diciendo, cuando el Hijo del Hombre venga. Y ahora viene, bueno, déjenme terminar con las otras dos. Primero es eso. El segundo es, Jesús es el Hijo del Hombre y es el que está diciendo que esa profecía se va a cumplir. Número uno, la señala, la indica, la recuerda cuando el Hijo del Hombre venga. Segundo, Él dice, cuando venga, está diciendo, el Hijo del Hombre va a venir. Pero como aquí pocos conocen esta enseñanza, por la respuesta que he escuchado, porque déjeme decirle, en lo personal, en lo que a mí respecta, cada vez que yo escucho que Jesús regresa a establecer su reino, en mi espíritu hay algo muy especial. Si usted está cómodo como se está viviendo ahora, y dice el Señor que se va a poner peor, si usted está cómodo, no diga amén, no lo diga. Pero si usted entiende que esto va a ser un cambio radical que trae al mundo el cumplimiento de lo que Dios ha estado diciendo desde el principio, desde que el hombre pecó, usted tiene que sentir que su espíritu se remueve. Porque el Dios en quien creemos es veraz. Porque el Dios en quien creemos cumple su palabra. Por tanto, cuando Él dice que Él va a cumplir eso, Él mismo, el que lo va a hacer, usted y yo tenemos que decir gloria a Dios, aleluya, muchas veces. Dice aquí en tercer lugar que esto no se puede refutar, esta declaración del versículo 8, porque el Señor Jesús, el Hijo del Hombre, conoce los pensamientos, conoce las acciones nuestras, sabe cómo son nuestros corazones, qué pensamos, qué maquinamos, qué todo lo que hay dentro. Y de antemano conoce, hermanos, por favor, amigos, por favor, antes de que tú y yo pensemos y hablemos, ya Dios sabe lo que nosotros vamos a hablar y vamos a pensar. Asombraba a David esa realidad. En el Salmo 139 lo dice. Antes que piense, que mis pensamientos vengan, ya tú sabes lo que yo voy a decir. Si eso no te asombra, como ahora nos asombramos de cosas tan absurdas, pero dejamos de asombrarnos de lo que es verdadero, estamos entumeciendo nuestros pensamientos. Dice el Señor, hallará fe en la tierra cuando Él venga. ¿Sabía Jesús la respuesta o no? ¿Por qué hace esa pregunta? Porque quiere traer a sus escuchas, a los que estaban ahí escuchándolo, la importancia de entender que hay un fin y que antes de que ese fin llegue, tú y yo tenemos que prepararnos. Y lo que nos va a preparar se llama fe. Hallará fe en la tierra. Dios eterno, el verbo de vida, dice, hallará fe en la tierra. Partiendo de ese hecho, los moradores de este mundo posmoderno que somos tú y yo, tenemos que, viendo el cumplimiento de las señales que anteceden a ese Hijo del Hombre que viene, viendo lo que está ocurriendo, viendo lo que dice la palabra, entendiendo lo que está pasando espiritualmente hablando, tú y yo tenemos necesariamente que, para mí es urgente, es sabio, es conveniente que tú y yo prestemos atención
a la calidad, al tamaño y a la condición de nuestra fe. Si estoy viviendo en este tiempo y estoy mirando todo lo que está ocurriendo y sé que Jesús volverá, tengo entonces que poner delante de mí estas realidades para decir: Orfa, ¿cómo está el tamaño de tu fe? ¿Cómo es la calidad de tu fe? ¿Cómo es la condición de tu fe? Y tú y yo tenemos que hacernos esas preguntas, hermanos, todos los días. Porque todo lo que nos rodea invade, debilita, deforma, fragmenta nuestra fe. Y si no te has dado cuenta, te ruego hoy, por favor, que empieces, y esta es la tarea que les voy a dejar para esta semana, además de la otra, que cada uno de nosotros empiece a decirnos hoy: ¿cuál es el tamaño de mi fe? ¿Cuál es la condición de mi fe? ¿Cuál es la calidad de mi fe? Porque vuelvo a decir, el Hijo del Hombre dice: cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Y si está tan cerca su regreso, por la constancia, las evidencias del cumplimiento veloz, rápido de las señales, entonces tú y yo tenemos que decirnos: ¿hallará fe en mí? ¿Encontrará el Señor Jesús la fe necesaria? Por lo tanto, vamos a dar un breve repaso acerca de la fe. Vamos a buscar enseñanzas básicas acerca de lo que es la fe. Y vamos a empezar con Hebreos capítulo 11, versículo 1. Cuando dice allí: es pues la fe la sustancia de las cosas, o la certeza de las cosas que se esperan, y la demostración de las cosas que no se ven. La certeza de las cosas que se esperan y la demostración, la manifestación, que en otras versiones, y voy a usar esa, la convicción de lo que no se ve. Hay dos palabras claves: la certeza y la convicción. ¿Qué significa la certeza y qué significa la convicción? Certeza es certidumbre. No da lugar a dudas, no da lugar a temores, no da lugar a incredulidad. Certeza. Y la certeza es exactitud en aquello que se ha recibido, que se cree. Pero está la convicción, que es la seguridad absoluta de aquello que es la verdad, seguridad absoluta de lo que se piensa, lo que se cree, lo que se habla, lo que se hace. La persona que tiene certeza y tiene convicción es una persona que no se mueve de sus fundamentos. Puede estar equivocada y tener certeza falsa, pero puede estar en lo cierto, y es la certeza y la convicción que no se mueve. Y lo que el Señor está diciendo aquí por medio del Espíritu es que esta certeza y esta convicción están ligadas a unos vínculos que tienen que ver con lo que da sentido a toda la definición. Es pues, dígalo conmigo, la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Lo que se espera no se sabe cuándo va a ocurrir. Lo que no se ve no es tangible. Así que la fe se mueve dentro de lo que se espera y lo que no se ve. Como se está hablando de la fe en Dios, estamos inmediatamente yendo a aquel que nos ha dado algo, que ha traído su palabra, que ha hecho una promesa o promesas, que dice lo que va a ocurrir o no va a ocurrir, y nosotros decidimos creerle porque es Dios, y por ser Dios
No miente, no falla. Tiene el poder para cumplir su palabra en el momento exacto, dentro de su omnipotencia y su omnisciencia. Porque Dios es Dios, hemos decidido creerle a Dios. El núcleo, lo que le da vida a esa declaración, a esa definición, es la fe. Porque la fe es motor invisible que nos mueve. Motor invisible, la fe no, tú no la puedes tocar. Es invisible, está dentro de nosotros. Está dentro de la parte espiritual nuestra. Y esa fe es motor, repito, es algo que nos mueve a creer en Dios y a creerle a Dios. Y esta mañana, yo sé que todos ustedes lo saben, pero permítanme hacer la diferencia. Dice la palabra que aún los demonios creen en Dios y tiemblan, pero no pasan de ahí. No se mueven a creer. Se puede creer en Dios sin creerle a Dios. Y creerle a Dios es un paso que nos lleva más allá de lo regular, de lo que nosotros llamamos natural, que es casi todo el mundo, mucha gente no, dice yo creo en Dios. No, yo creo en Dios. Pero ¿le crees a Dios? Yo te pregunto en este momento, hermanos, hagamos esta pregunta a nosotros mismos. ¿Le creo a Dios? ¿Le creo a Dios? ¿Le creo a Él? ¿Le creo a su veracidad, a su firmeza? ¿Le creo al poder que tiene para cumplir lo que Él dice? ¿Le creo en cada uno de los atributos y manifestaciones que Él nos muestra en su palabra? Es vital entender si tú y yo le creemos a Dios. Y la fe es el vínculo que nos permite creer en que el Dios creador promete lo que cumple. Entre lo que Dios promete, que son palabras, y las palabras las podemos escribir pero no las vemos. Dios habla palabras. El Dios invisible dice palabras, nos da mensajes para que tú y yo, sabiendo que es invisible, por medio de lo que Él dice que es invisible y sabiendo quién es Él, creamos que tiene el poder para materializar lo que Él ha dicho, así como dijo, sea la luz, y fue la luz. Por eso Dios nos deja escrita en su creación quién es Él, su eterno poder y su divinidad, para que viendo la creación todos los días, mirándonos a nosotros, quiénes somos, en la maravilla que es el ser humano, le digamos a Dios todos los días gracias. Sé que existes, sé que eres real, sé que puedes hacerlo. Es la fe vinculante lo que vincula con el que tú y yo podamos ver materializadas las promesas de Dios. Por eso, hermanos, cuando el hombre perdió la fe, la perdió porque dejó de oír la palabra de Dios para oír las palabras del devorador. Es en el Génesis que se pierde, que nos narra Dios, que se pierde la fe. ¿Qué oímos? ¿Qué creemos de lo que oímos? Sea Dios que lo diga, sea de otra fuente que venga. La fe es lo que es, la fe, hermanos, es, y esta definición es lenguaje espiritual, viene del cielo. Es Dios que nos define la fe, porque es Dios el autor y consumador de la fe, y Cristo nos enseña que Él es gráficamente el autor y consumador de la fe. Por lo tanto, si perdemos la riqueza, el poder, perdemos el privilegio de saber lo que es la fe, necesitamos que Dios nos devuelva a creer en Él y creerle a Él. Por eso Cristo viene y habla y enseña y muestra el poder para que entendamos que Dios vino a reconciliarnos a través de Jesús y solo a través de la fe. Si te excusas o todavía te excusas bajo ese disfraz de es que yo no tengo fe, la fe no es para todos.
Déjame decirte algo triste y trágico en este momento. La fe es para todo aquel que le cree a Dios. No hay acepción de personas. Si tenemos poca fe o ninguna fe, somos nosotros los causantes de la ausencia de fe en nuestras vidas. Y la ausencia de fe o la debilidad de la fe o la fe que se va debilitando no es culpa de Dios. Porque Dios a algunos le da y a otros no. Él nos hizo para creerle. Dios creó al hombre para que le creamos. Y hemos perdido la riqueza de lo que es la fe, el poder de lo que es la fe, la grandeza de tener el privilegio de lo que es la fe. Y Cristo nos habla, voy ahora, al tamaño. Ya sabemos lo que es la fe. Vamos a repetir la definición. Es pues la fe ya sabemos lo que es la fe. Dios nos dice lo que es la fe. Por lo tanto, veamos ejemplos en la palabra de Dios del tamaño de la fe, de la cantidad o medida de la fe y de la calidad de la fe. El Señor dijo a sus discípulos cuando ellos le dijeron: aumenta nuestra fe. Y si tú dices aumenta, es porque crees que tienes mucha o tienes algo. No se parte de aumentar, si no tuviéramos ninguna, es dame fe. Pero si creo que tengo fe, le voy a decir: Señor, aumenta mi fe. ¿Qué le respondió el Señor a ellos? Si ustedes tuvieran fe como un grano de mostaza, ustedes podrían decirle a esa montaña: quítate de ahí, y se quitaría. Miren el grano de mostaza, se dice que es la semilla más pequeña que hay. Aquella cosa diminuta, el Señor dice, tiene el poder, la fe, de cuando tú crees en quien te dice que te va a dar, que te va a otorgar, que te va a cambiar, que te va a transformar. Cuando tú lo dices, las circunstancias que te rodean, que te impiden llegar a ser así, son quitadas. No se oyó, no se entendió. El Señor está diciendo: te he regalado la fe para que la pongas en tu propia vida, la actives en tu propia vida por medio de saber que quien te lo promete y quien te la dio soy yo. Es un regalo divino. Es una promesa que Él da para que se haga material en nuestras vidas, se materialice en nuestras vidas. Y el Señor dice a sus discípulos: si ustedes tuvieran fe, ¿cómo? Pone un comparativo. Si fuera aún tan pequeñita vuestra fe, si ustedes creen, ustedes pueden decirle a esa circunstancia: la semillita pequeña y aquí está la montaña, puede ser inmensa de grande. Ese chin de fe, cuando es articulada conforme a esa fe que mueve a que creamos en aquel que habla y se produce el milagro, dice el Señor: háblale a tus circunstancias, háblale, no importa qué tamaño tengan, cuán gigantes te parezcan, háblale en mi nombre y dile: quítate de ahí en el nombre de Jesús. Y esa fe va a movilizar eso. Hermanos, eso no es un cuento, eso es realidad. Y muchos de aquí la hemos vivido. Pero las cosas nos quitan todos los días la fe. Y nosotros mismos contribuimos a que esa fe se debilite. ¿Cuál es el tamaño de tu fe? Si es como un grano de mostaza, hace rato que tus victorias están contigo. Si tu fe fuere como un granito de mostaza, hace rato que tú estuvieras viviendo en la abundancia que Cristo dice que viene a darnos. Si tu fe fuera pequeñita, aunque sea pequeñita, está activa, le crees a Dios, no te dejas abordar ni te dejas invadir por todos los pensamientos que vienen o lo que oímos que nos aleja de esa fe. Si le crees, aunque parezca imposible, Dios lo hace posible porque estás pidiendo conforme a su voluntad y a la medida de la fe que Él espera de ti y de mí. Mira que Cristo nos dice: tienen que tener una fe tamaño el Empire State o la Torre Eiffel.
como una semilla. Hermanos, porque esa semilla representa vida. La fe crece, la fe abunda, la fe sobreabunda cuando le creemos a Dios. El tamaño. Vamos a ver la medida, es decir, cantidad. Mateo capítulo 8, versículo 10, centraliza lo que quiero decir en este momento. Dice que un centurión tenía un siervo enfermo, fue donde el Señor le dijo, voy a ir. Dijo, no hace falta, tu palabra es suficiente. Di la palabra y él será sano. Y dice, y el Señor se maravilló. Que Cristo se maravilla tiene que ser algo muy grande. ¿Usted sabe con qué Cristo se maravilla? Con nuestra fe. Tú quieres maravillar al Señor de verdad, ejercita la fe. No para andar por ahí diciendo, no, porque yo lo que le pido al Señor, Él me lo da, porque yo... No se trata de eso. Eso no va a hacer nada con tu fe. Es saber que al creerle y al poner sus palabras en nosotros, el Señor se agrada, nos bendice y ejecuta aquello que Él sabe que va a ser para nuestro bien. Y dice que cuando Él lo oyó, dijo, ni siquiera en Israel he hallado, aquí viene la medida, la cantidad, una fe tan grande como la de este hombre, y este hombre no era de Israel. Era un gentil. Ese gentil tenía más fe en el poder de la palabra de Cristo que cualquiera de los hijos que habían en Israel. Es la fe lo que hace el cambio. Así que el tamaño de nosotros puede ser o un grano de mostaza o puede ser un tamaño grande. El que cree en mi palabra, el que le hace caso a mi palabra. Estoy subrayando, hermanos, porque nosotros oímos tanto eso que nos hemos acostumbrado y creemos que sabemos lo que es la fe y que tenemos fe, y cuando viene el mínimo problema, ¿dónde está la fe? Y el Señor habló de hombres de poca fe. Vamos a ver, el primer tamaño que estamos hablando es que Cristo dice, si fuera del tamaño de una semillita de mostaza. Segundo tamaño es, no he hallado una fe tan grande. Ahora está diciendo, hombres de poca fe. Hombres de poca fe. ¿Cuándo Cristo indicó esta realidad? Quiero que vayan conmigo, voy a decir los pasajes porque no creo que podamos leerlos. El Señor habló de hombres de poca fe cuando a aquel público Él sabía lo que pensaban y qué los preocupaba. Y el Señor habla a través de unas palabras específicas, está dibujando ayer y hoy y hasta el día que Él ponga en orden todas las cosas, esas emociones y sentimientos que a ti y a mí nos aplastan continuamente. El Señor habló de preocupación, habló de afán y habló de ansiedad. Cuando estas cosas, el Señor dice, surgen, brotan, sacuden la vida y la estabilidad de un ser humano, dice el Señor, pensando en las cosas del futuro, en el día de mañana. Cuando el día de mañana no sabemos si vamos a estar. El que sabemos que estará siempre se llama Dios. Y ese Dios nos ha dicho, no te preocupes por el día de mañana, vive el día de hoy. Con lo de hoy tú tienes bastante. Y dice, basta al día su propio afán. Vive cada día, no sabes si vas a estar mañana. Tu preocupación, nuestra preocupación, nuestros afanes por querer tenerlo todo asegurado en el futuro, las ansiedades que esto nos produce, este estrés que ya es 10, yo supongo, dejó de ser 3, estrés, estoy relajando con esto, ya va esto es exponencial. Señores, vivimos en un aplastamiento, hasta nos cuesta pensar. Y le decimos a otro, piensa por mí, yo no puedo, yo estoy ofuscado. Es que esto está. El Señor dice, no te afanes por el día de mañana. Y cuando termina de enseñar dice, ustedes son de poca fe.
Si eso, el futuro que esté en mis manos, ustedes no entienden que no deben preocuparse por eso, ustedes son personas de poca fe. Otro ejemplo de poca fe. Voy a poner 4. Otro ejemplo de poca fe. Una tormenta surge inesperadamente. Y es tormenta violenta. Los discípulos están en la barca. El Señor está durmiendo. Mateo capítulo 8, versículo 26. Y ante esa desesperación, ellos empiezan a clamar al Señor. Él se levanta, pone las cosas en orden. Las dos cosas que provocaron esta tormenta fueron el miedo, que se expresó en desesperación. Ante las tormentas que llegan a nuestras vidas, ¿cómo respondemos tú y yo? ¿Qué nos amedrenta? ¿Qué nos sacude? ¿Qué nos conmueve? ¿Qué nos hace decir, tú no me escuchas? Mira los problemas que tengo y no me haces caso. He orado y no me haces caso. Inmediatamente empezamos de manera directa o indirecta, pensamos a decir, Dios nos ha descuidado. Pero el Señor se levantó y antes de decirle, pero ¿por qué ustedes son hombres de poca fe?, resolvió el problema. Hermanos, clamar a Dios, pero clamar con fe, es lo que hace que Él cambie las circunstancias. Y tú dirás, pero ahí lo hizo de otra manera. El Señor no quiere que tú y yo vivamos desesperados, desesperanzados, afligidos, turbados. Él nos calma, pero viene la enseñanza. Y Él diagnosticó y dijo, hombres de poca fe. La desesperación y el miedo no debe aplastarnos. Tenemos al Todopoderoso a nuestro favor. Sí, las emociones están ahí, el Señor las conoce, pero Él dice, clama a mí y yo te voy a responder. No creemos eso, pero lo vamos a seguir diciendo. Clama a mí y yo te responderé. Y no se queda ahí, dice, y te enseñaré cosas grandes y difíciles que tú no conoces. Tú y yo no hemos entrado a ese nivel todavía, de que Dios, por la fe que nosotros tenemos en Él, enseñe cosas profundas. Nos hemos acostumbrado a la ligereza de la vida espiritual. Dios quiere enseñarnos más. Dios tiene más. Dios es infinito. Y Él quiere llevarnos a esa profundidad. Por lo tanto, si hacemos caso al Señor, la tormenta se va a convertir en un momento de paz. ¿Cuándo dijo el Señor, hombres de poca fe? Cuando la fe nos debilita, cuando la fe se debilita, nosotros nos debilitamos. Miren, hermanos, yo voy ahora a tomar lo que el Espíritu Santo dice a través de Romanos capítulo 4. Versículos 19 a 20. Permítanme leerlo, porque para decir qué no debemos tener, ese tono de fe y qué fe debemos tener, está ahí muy bien descrito en la palabra de Dios. Nos vamos a Romanos capítulo 4. Está hablando de Abraham, el padre de qué. Y vamos a empezar a leer en el versículo 19. Y dice así, voy desde el 18. Y él creyó, está hablando de Abraham, creyó en esperanza contra esperanza, a fin de llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia. Vamos al 19. Y sin debilitarse, ¿en qué? Y sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo, que ya estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años, y la esterilidad de la matriz de Sara, que tenía 90. Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, atención, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios y estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplir. Gloria a Dios. ¿Qué Dios tenemos? ¿Qué poderoso Dios tenemos? Escuche lo que dice. Hay dos descripciones o calificaciones de la fe
de la condición o la calidad de la fe. Número 1, la fe se debilita. ¿Y sabe que la debilita? Las circunstancias. Por la fe dice. ¿Qué es lo que hizo Abraham? En medio de las circunstancias, demasiado viejo para tener hijos, y un Dios que prometió hace 75 años que 25 años que iba a darme ese hijo, o darnos ese hijo. No lo ha cumplido. Estamos viejos los dos. Y dice, aún viendo sus circunstancias, Abraham le creyó a Dios. ¿Y sabe por qué le creyó a Dios? Dice ahí. Porque Abraham sabía, voy al versículo 21 final, que lo que Dios había prometido, poderoso era para cumplirlo. ¿Qué es la fe? Vamos a decirlo de nuevo. ¿Qué convicción y qué certeza tenía Abraham? Dios lo había dicho. ¿Y por qué él lo dijo? Y sé que él es poderoso, pues entonces él lo va a cumplir. Las circunstancias no deben quitarnos la fe, porque las circunstancias lo que hacen es debilitarnos en la fe. El Señor espera que tú y yo miremos a aquel que promete y pensemos en aquel que lo promete, porque sepamos que podemos creerle al Señor para que la fe se fortalezca. Número 2, la duda. Dice ahí el pasaje que leímos. Dice, Abraham no dudó en incredulidad. ¿Qué es lo que ocurre si tu duda, nuestras dudas, mis dudas, aumentan? Si se convierten en dudas estacionarias. Ahí están. Empiezan a hacer presión sobre nosotros. Y esas dudas nos llevan a lo que se llama incredulidad. La incredulidad es el estado, digamos, potencialmente hablando, el mayor de los estados de lo que tiene que ver con la fe, debilidad, temores, todo eso. La incredulidad nos impide creerle a Dios. Y si no le creemos a Dios, no veremos la gloria de Dios. ¿No fue eso lo que Cristo le dijo a Marta camino al sepulcro? ¿No te he dicho que si crees? El prerequisito para ver la gloria de Dios, según Cristo, ¿cuál es? Y creer es tener fe en aquel que lo dijo y aquel que lo puede hacer. Y todo eso que estamos diciendo se nos hace difícil de creer porque se nos ha enseñado, tú puedes, tú lo puedes hacer, tú tienes toda la sabiduría, la inteligencia, la fuerza para hacerlo. Y se nos olvida que quien dio la sabiduría, la fuerza, el poder y la salud es Dios. En un instante todo puede cambiar. El único que permanece diciendo yo estoy contigo es Dios. Y la fe por medio de Jesucristo tiene que regresar a nosotros. Hace un rato dije, se perdió en Génesis 3 con el pecado. Dejaron de oír a Dios y empezaron a oír al enemigo. Cristo viene para que empecemos a oír a Dios y dejemos de oír al enemigo. La fe es una determinación de creerle a Dios. Ahí surge, ahí crece. No importa las circunstancias, Dios tiene el gobierno de cada una de ellas. ¿Qué es lo que dice de la fe allí con Abraham? Número 2, la fe se fortalece. Leo, la fe se fortaleció. ¿Cómo se fortalece la fe? Escucha esta belleza. Dice, Abraham sabía que Dios da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fueran. Dígalo conmigo, por favor. Dios, voy al versículo 17, segunda parte. Creyó en aquel en quien creyó, es decir, en Dios, que da vida a los muertos. El versículo 17, da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fueran. ¿Usted quiere algo más grande que eso? Está mostrando el poder, la autoridad de Dios. Dios llama a las cosas que no existen como si fueran. Sea la luz, produzca la tierra.
Dios habla y se materializa lo que Él dice. Él llama las cosas que no son como si fueran, y por eso dice: yo te digo a ti que si crees en Cristo Jesús tienes vida eterna y resucitarás. Dice: yo te voy a transformar. ¿Tú lo crees? No, es que yo tengo ese problema hace tanto tiempo, eso ya no tiene. Yo he ido no sé a cuántos psicólogos. Hermano, hermana, amigo, amiga, Dios tiene el poder para llamar a lo que sea que tú y yo tengamos. En el nombre mío te digo que eso está fuera de tu vida. Se acabó esa esclavitud, se acabó esa ligadura, se acabó esa enfermedad. Se van en mi nombre. Tenemos que empezar a creer en el Señor. Estamos desperdiciando la riqueza de la vida espiritual. No estamos creyéndole a Dios. Todo vuelve a Dios cuando tú y yo creemos. Él tiene el poder para llamar las cosas que no son como si fuera, y tiene poder para dar vida a los muertos. Lo que se ha muerto en ti o se está muriendo, el Señor nos dice esta mañana: yo tengo el poder para darle a eso vida. ¿Qué es lo que tú crees que se está muriendo en tu vida? ¿Qué es lo que tú crees que se acabó en tu vida? Estamos tan centrados en nuestras emociones y sentimientos que cuando empezamos a decir que algo falla, entendemos que ya falló. No, hermanos. Cuando falla y nos damos cuenta de que está fallando algo, es hora de venir a Dios con fe para decirle: restaura lo que se está muriendo. Devuélveme lo que el enemigo me ha quitado o lo que yo me he quitado por no creerte. Es hora de volver a creer realmente en Dios, sin debilitarse en la fe. Último aspecto de los tonos de la fe, o la condición, o el tamaño de la fe. Lucas, versículo 24, dice que el Señor le dijo a sus discípulos el domingo que resucitó, ya en la nochecita: ustedes son necios, ustedes son necios y son tardos en creer todo lo que ya Dios había dicho que se iba a cumplir por medio de los profetas. Tardos y necios. Necio es falto de sabiduría. Hacer cosas que no tienen sentido es necedad. El Señor le está diciendo a sus discípulos: ustedes son necios, y añade algo, y son tardos en creer todo lo que ya Dios dijo. ¿Qué pasa con esto? ¿De qué nos habla? Que nosotros somos capaces de elegir el tipo de fe que vamos a tener, porque decimos: esto lo creo, pero esto no lo creo. Cuando tú y yo decidimos eso, o lo hacemos, estemos conscientes o no, creo que siempre estamos conscientes. Nosotros estamos diciendo: de todo lo que Dios dice, yo escojo esto. Vamos a examinarnos, hermanos. Recuerde cuál es el motivo de este estudio. Cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en mí. Si yo soy como los discípulos, que Cristo les había dicho: voy a morir, me van a apresar, me van a matar, pero al tercer día resucitaré. Palabras, promesa, debieron creerle. Pero la lógica les decía: pero ¿cómo es que va a resucitar de entre los muertos? Como él dice, no entiendo eso. Cuando tú y yo decimos continuamente la palabra, es que no lo entiendo. Es que no empata con lo que yo pienso. Tú y yo estamos quitándole a Dios, quitándole nosotros a Dios la autoridad con que ha dicho lo que Él dice que debemos creer. ¿Puede el razonamiento humano llegar a la altura de la sabiduría de Dios? Tú y yo podemos alcanzar la sabiduría de Dios. ¿Qué dice Él en Isaías 55? Porque mis pensamientos, vamos a decirlo juntos, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos, la forma en que hago las cosas, sus caminos. Es inmensa, y lo dice, así como el cielo es más alto que la tierra. Hermanos, nosotros no podemos alcanzar la inteligencia de Dios.
entonces podemos nosotros discutirle a Dios. Los discípulos perdieron la bendición el día entero. No disfrutaron la resurrección del Señor porque entendieron que Él no podía resucitar. Tú y yo vivimos haciendo elecciones incorrectas y nuestra fe vive siendo golpeada continuamente. Esto sí lo creo, esto no lo creo. Y Cristo dijo claro, porque ustedes no creen todo. No es un poquito, es todo. Y eso se llama creerle a Dios de tal manera que aunque me parezca irracional, yo le creo a Dios porque hay una parte todavía que no me ha sido revelada. Pero todo lo que Él dice, eso hay que creerlo. Lo que Él dice, no estoy diciendo lo que los hombres dicen, lo que dice Dios. ¿Entendemos, hermanos, de qué se trata la fe? Yo voy a mencionar algunos aspectos de lo que Cristo va a encontrar cuando venga. Y el domingo que viene, si Dios quiere, les voy a dar los datos. Porque estamos hablando de indicadores, señales que nos dicen que el tiempo se ha acercado. Es de eso que estamos hablando. No sabemos las atmosféricas, no sabemos la guerra entre la gente, etcétera. Pero este tipo de cosas no la acabamos de entender. Y estamos caminando en esta dirección y no acabamos de entender que hay indicadores que no son solo físicos, que tienen que ver con la condición de no fe en el mundo. Y de esto se trata. Nosotros vivimos en un mundo donde negar y rechazar a Dios es estar a la orden del día. Parece que se fueron todos. Negar y rechazar a Dios. No creo en Dios, Dios no existe, etcétera, cosas de esas. Eso es ausencia de fe. Eso es negación de la fe que Dios ha puesto en nosotros. Es decir, no creo que lo que tú dices es así. Yo tengo otro tipo de pensamiento. En este tiempo, la ingratitud hacia Dios es continua. Nosotros vivimos, somos y existimos porque Dios quiere. ¿Quién puede decir aquí que ante un diagnóstico, como le llaman ahora, catastrófico, usted y yo tenemos el poder para decir no va a ser así? Si Dios no entra, no se va a hacer nada. La ingratitud es continua y crece continuamente y nos está contagiando. El pueblo de Dios no da gracias siempre a Dios, sea bueno o sea no bueno, no estamos dándole las gracias a Dios. Estamos acostumbrándonos a si me conviene, si lo hizo como yo quiero. Hermanos, tú y yo tenemos que agradecer al Señor todo el tiempo. Y dice la Biblia, ¿por qué? Por una salvación tan grande. No es nada más cuando obtenemos algo, cuando Él nos da algo, es todos los días. Darle gracias porque tú y yo tenemos el perdón de los pecados, porque hemos sido lavados con la sangre de Cristo, aunque nos hemos ensuciado algunos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Para. La puerta de la salvación está abierta. Todos los días nosotros vemos irreverencia ante Dios. Y hoy como nunca, al estilo de los hombres de cuando Job vivía, que decían, apártate de nosotros, no queremos saber de ti, no te necesitamos, no tenemos por qué darte gracias. Hoy lo vemos en todas partes. Hoy la desobediencia a Dios es algo tan diario, tan continuo, hermanos, que a veces apesta. Todos los días hay continuamente desobediencia contra Dios. Y tú y yo, que somos hijos de Dios, tenemos que aprender a ser obedientes y dejar este espíritu de rebeldía que está sobre nosotros y nos rodea y nos invita a no ser obedientes, dejarlo a los pies del Señor y pedir perdón. Pedir perdón. Este es el tiempo donde no se resiste la enseñanza bíblica. Y hace unos días vimos, mundialmente se ha visto, que cuando molesta la palabra de Dios, un espíritu de rebeldía se desata, y es rebeldía violenta, y se asesina a un joven
porque hablaba cosas que no merecía tener vida. ¿Sabe qué es lo que a mí más me ha dolido de ver lo que ha pasado en estos días? Ver algunas entrevistas hechas a jóvenes, subrayo, a jóvenes, que al preguntarle qué tú piensas acerca de esto que ha pasado, dicen, él lo merecía. Tenemos una generación que está surgiendo, que es una generación diseñada para el asesinato violento cuando alguien no cree como ellos creen. Y tú lo tomas a la ligera. Dios nos está enseñando. Son los cambios del fin, mis hermanos. Y esos cambios tienen que ver con la ausencia de la fe. ¿Hallará el Hijo del Hombre fe cuando venga a la tierra? Te dejo esa pregunta. Es hora de pensar, es hora de meditar, es hora de autoanalizarnos, es hora de escudriñarnos. No tomemos tan a la ligera lo que está pasando, porque todos son indicadores de que Cristo está a la puerta. ¿Hallará fe en ti cuando Él venga? Vamos a orar. Señor, es posible que aún viendo lo que veamos, lo que estamos viendo, en nuestros corazones haya esa irregularidad, esa anormalidad de negarte, de negar lo que está ocurriendo, de cuando somos confrontados con tu palabra decir, eso ha pasado siempre, de usar el mismo lenguaje del mundo que no te conoce. Señor, nosotros tenemos que pedirte perdón, nosotros como iglesia, la iglesia tuya alrededor del mundo, tenemos que humillarnos y pedirte perdón, porque viniste a traer fe a nuestras vidas para que se produjera la salvación. Y hemos llegado, Señor, a tales puntos, a tales extremos, que ya no nos acordamos de dónde nos sacaste. Ya no te decimos gracias por tu gracia, por mostrar gracia a cada una de nuestras vidas. Señor, es tiempo de pensar en tus palabras. Hoy vuelves a decirnos, yo regreso, yo voy al mundo, yo vuelvo al mundo, yo voy a establecer mi reino, yo voy a quitar, destruir, derrumbar todas aquellas cosas que el hombre ha levantado para olvidarse de quién soy. Yo voy a poner en orden lo que está en desorden, pero hallaré fe. Gracias, Señor, porque tú vas a venir aunque no la encontraras, porque el Creador volverá a su creación a poner en orden lo que se ha trastornado. Pero te damos gracias en esta mañana, los que todavía creemos en ti. Que nos ayudes a revisar esta semana el tamaño, la medida y la calidad de nuestra fe. Y que cuando nos muestres eso, o mientras nos vas mostrando cómo estamos delante de ti, cómo está nuestra fe, empecemos, Señor, a darte gracias porque tienes paciencia y porque quieres hacer un cambio radical en nuestras vidas. Gracias por bendecirnos. Gracias porque aunque fallemos podemos venir a ti y decirte gracias porque tú me perdonas mis titubeos, mis dudas. Perdona, Señor, hoy en la mañana, en este momento, perdónanos. Y yo te pido, hermano, hermana, y aún los amigos que están aquí, aunque no conozcas al Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que veamos juntos nuestra condición y que pidamos perdón a Dios. No somos dioses, solo hay un Dios que nos ha creado y puso naturaleza de Él en nosotros, pero Él quiere que tú y yo reconozcamos lo que Él hace, ha hecho y hará.
para que con gratitud, con acción de gracias, y dar gracias es símbolo, cuando se da de verdad, es símbolo de madurez, para que con madurez espiritual agradezcamos a Dios por cada uno de sus beneficios. Que recordemos, como David decía: bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Y empezaba a decir por qué tenía que bendecir. Y empezaba diciendo: porque has perdonado mis pecados. Señor, que volvamos a ti esta mañana. Vuélvenos a ti, rompe los esquemas. Quita, Señor, la ceguera de nuestros ojos. Quita la sordera de nuestros oídos. Quita la grosura de nuestro corazón. Señor, saca de nuestros corazones todo aquello que ha estado impidiendo que vivamos en la plenitud de la abundancia de vida que viniste a dar. Quita nuestros esquemas, nos están ahogando, nos están asfixiando. Enséñanos a ser humildes y decirte todos los días: Cristo, yo te amo, yo te agradezco, yo te exalto, yo te bendigo, porque reconozco que sin ti no hay vida, no tengo vida, ni tengo salida. En el nombre de Cristo oramos. Oh Señor, ayúdanos. Puedes decirle ahí donde está sentado al Señor: Señor, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Aumenta mi fe y dame fe si la he perdido. Dale gracias al Señor porque lo oye. Demos gracias juntos, demos gracias al Señor. Alegremos su corazón. Señor, gracias, 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 gracias. Porque aunque no veamos, sabemos que tú lo estás haciendo. Te bendecimos, Señor. Te bendecimos, Señor. Nos alegramos en ti. Amén.